Les decía yo, hermanitos, nos faltarían dos clases precisamente de esto, de pedidores de lluvia a nivel básico. De ahí lo dejaríamos para el siguiente Shiwit, el siguiente año, sería en el año 2 Carrizo, trabajaríamos con el tercer nivel de pedidores de lluvia. Es importantísimo que nosotros tengamos presente el trabajo, ¿verdad? Que es todo el año, o sea, en todas las veintenas. Esto de pedidores de lluvia se relaciona mucho más con, con esto de las veintenas. Y la del Tonal Poali, la lectura de las trecenas, que algunos le llaman como el libro de los destinos. ¿Por qué se le dice el libro de los destinos? Bueno, porque nos dice en qué ámbito de nuestra vida podemos desarrollar ciertas cualidades, y si no decirles ciertos poderes que nos ayuden a vivir en armonía, en esa cualidad tan importante en donde cada uno de nosotros nos lleve y nos guíe al trabajo armonioso, ¿no? El día de hoy vamos a platicar, vamos a hablar de estos Tezcatlipoca, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque como pedidores de lluvia, nosotros debemos de entender y comprender, ¿verdad? El florecimiento en el vientre del espejo humeante. ¿Es una ceremonia? Sí. ¿En qué consiste esta ceremonia del florecimiento dentro de nuestro espejo humeante? Ya hablamos de Chalchihuitlicue, ¿verdad? De la señora de la falda de jade, de los ríos, de los lagos. Ya hablamos de Tonatiuh, del abuelo sol, cómo él influye para que se genere esta vida. Ya hablamos del abuelito viento, Yeyecatl, el abuelito viento, que justamente participa dentro de la creación de la vida, de la fertilidad sobre nuestra madre tierra, ¿verdad? Hablamos también, cada uno de nosotros, en algún momento, estuvimos trabajando con Tepeyolotl, con el espíritu de la montaña. ¿Cómo este espíritu de la montaña influye en la creación de las lluvias, en la creación de la fertilidad, de la medicina, del caminar, del entendimiento y la comprensión de este caminar, de este sendero, ¿sí? Entonces, después, lo último que estuvimos viendo, ¿verdad? No, bueno, ni tan último, Tlaloc. ¿Cómo se considera Tlaloc, o sea, la lluvia, que influye en esta fertilidad, en esta creación y consagración de la vida, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos de conectar? Ya lo más reciente, de la clase que vimos, fue la de, si ustedes se acuerdan, la de Tonantzintli, la de nuestra madre tierra. ¿Cómo nos conectamos con nuestra madre tierra? ¿Cómo nuestra madre tierra nos da ese sustento? Pero no tan solo ella sola, ¿verdad? Recordemos que la integración de muchas energías que están fuera, pero se reflejan en nosotros. Aquí está la clave de la clase del día de hoy. Este espejo humeante que no me permite verme,
dentro de mí, ¿sí? Y como hay un espejo que está al centro de todo, ¿verdad? ¿Y quién es? No. ¿Es un señor de la noche? Sí. Es, él es Shiu Tecutli, el señor del fuego celeste. También le llaman el señor centrador, el que está al centro, el que nos va guiando, el que nos va encaminando hacia ese trabajo energético, ¿verdad? Necesitamos hasta ahorita, traemos ya un bagaje del conocimiento, de la sabiduría. ¿Por qué les digo del conocimiento? Porque los que se integran o se integraron en este curso recientemente, ya sabemos, ahora ya sabemos, ya conocemos, ya tenemos el conocimiento que, que cada uno de nosotros es decisión de uno si quiere trabajar como pedidor de fertilidad o de lluvia. No tan solo es granicero, no es tan solo tiempero como algunos le llaman, ¿verdad? ¿Qué es válido? Sí, pues es válido si lo quieren ver de esa manera, pero nuestro trabajo no tan solo depende del tiempo, no, hermanito, depende de mucho más. Para que tú seas trabajador del gran abuelo Tlaloc, del gran abuelo Tonatiu, de Tlali, Yeyecas, Tepeyolotli, de Chalchihuitlicue, necesitamos estar muy conscientes, ¿verdad? Que debemos de desarrollar la sabiduría. ¿Y cómo lo podemos obtener esta sabiduría? Haciendo las cosas, ¿sí? En todas estas clases de las energías que les acabo de hablar, por ejemplo, saludar al abuelito Sol, agradecerle, darle su ofrendita de copal, su mezcalito, su toque de atecocoli, ¿sí? Y ese vínculo que nosotros trabajamos, que empezamos a vibrarlo, nos va a ayudar a aperturar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra percepción. Hoy en los videos les hablaba sobre los 5 sentidos que nosotros nos han dicho que tenemos. Son sentidos físicos. Así nos lo enseñan en la escuela. Y muchos de nosotros, como docentes, así los seguimos enseñando. ¿Por qué? Porque el sistema así lo quiere. Porque el sistema no quiere que desarrollemos todas nuestras potencialidades. Y a eso se le llama el humo con la sabiduría. ¿Sí? El otro espejo es el espejo oscuro, que es la conciencia, que es nuestro ego, que es ese espejo que nos impide comprender y entender del por qué suceden las cosas, ¿no? Lo que en algunas tradiciones, en algunos hermanos de los pueblos antiguos, le llaman la iluminación. Es esa comprensión de decir, ah, bueno, a mí no me permiten, no quieren que yo entienda y comprenda
del porqué de las cosas, del por qué a veces cuando callo y hablo con la mente, a algunas personas les llega mi mensaje. ¿Será cierto eso? Que pasas algún espacio, sientes como la mirada de alguien, pero no hay nadie. Sí. O vas pasando a algún lugar, escuchas el susurro, un susurro que llega al oído. Pues no hay nadie. Es un sentido más. Y hay muchas cosas que nos han ocultado. Por eso es que esta clase para mí es súper importante entenderlo. Tenemos, por ejemplo, el Tezcatlipoca Chichiltic, el color rojo, donde está Xipetotec, ¿sí? Hay muchas cosas que no nos permiten cambiar, como cuál, las programaciones en primera. Es que tú eres un ignorante, tú nunca vas a aprender. Y en el momento en que intento algo, no lo logro, sí, de hecho, ya me dijeron, pues que yo no soy bueno para esto. Y nos sucede mucho con las matemáticas en el nivel primaria. Dicen los niños, es que yo no soy bueno para las matemáticas. Tal vez, pero lo puedes hacer. No, pero póngame 6, repruébeme, pero no puedo. Hay una predisposición y programación. Sucede lo mismo cuando estamos adultos. Es ese humo que nos impide, es ese humo donde nos dice, tú no podrás. Y no, a veces no podemos cambiar ese pensamiento. ¿Sí? Tenemos al Tezcatlipoca Tlaloc, al Tezcatlipoca también, algunos le llaman Xuchtic, Xuxuqui, ¿no? Está en el rumbo sur. Este Tezcatlipoca es creado por el sol, por el agua de los mares, de los ríos, del aire, de Tepeyolotl, es creado. Se va creando. Y para crear hay que tener una gran fuerza de voluntad. Y para ello debemos de conectarnos, estar muy al centro de todo. Debemos de tener sabiduría, entendimiento, iluminación, comprensión, entender la transformación y entender que necesitamos esa fuerza de voluntad. Eso es florecer en el vientre del espejo humeante. Y el vientre, para los abuelitos, no es donde creemos que está, para ellos. El vientre de la conciencia de la creación está acá, en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque en la mente nos mentalizamos realmente cómo queremos trabajar y cómo queremos ser y qué queremos hacer y ser. Su frase de ellos dicen, panin, panin, onca, shinachli, tlentehuatzin, tigneki ma muscalti, guamashuachponi. Aquí tienes la semilla selecta que tú quieres que nazca, crezca y florezca.
Pero para que florezca, tlatikneki xumaxochponi uan mamoskalti, moneki tikmakas tlasohtlalistli. Si en verdad quieres que florezca este espejo humeante, no, pues se supone que yo lo quiero quitar el humo, no, no, para que florezca. La palabra florecer se refiere a quitar el humo, entender que ese humo nos impide saber y encontrar nuestros poderes ocultos, que los podemos empoderar, sí, es la misión de este curso que vamos a verlo a las 10:15 de la noche. Ese es el trabajo, ¿sí? Y justo este segundo círculo se refiere se refiere directamente al círculo del Tezcatlipoca y Ayautic, el círculo del espejo oscuro, el segundo círculo. El primer círculo es el del espejo humeante de Quetzalcóatl, que es la sabiduría. Bueno, y aquí tenemos la plegaria justamente. Es una propuesta esta plegaria, hermanitos, si lo queremos empoderar. ¿Sí? Son plegarias. Si ustedes gustan, yo les envío las presentaciones, pero creo que los voy compartiendo, los van aguardando. Juntar estas plegarias, corregirlas y podemos hacer nuestro propio librito de plegarias. Ustedes los pueden modificar, ¿sí? Si algún momento quieren editar un librito, lo pueden hacer. ¿Por qué? Esta sabiduría, pues no es mía también, ¿no? A que yo les diga, no, no, porque tiene derechos de autor. No, a mí me lo comparte, yo se los comparto, es de los abuelos, ¿sí? Y dice así, ahuiyak motlawil, huamotlamatiliscayo, yekchipaktzin, moixhuetzquilis, y camonequilis. Ijkon nikneki ninemis, ken tehuatzin nonantzin, nimistlazojkamachililia, nochi tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka, ipampa titlamatini. Notech, motech, nimoknoteca, ampati weishtok, ika moshinach pahtekat yotzin. Nikneki ninemis, no ijkon manixochponi, nonequilis uan notlamatilis. Inuan tezcatlipocachanehque, manonpatlani, maonpopoca, notlacayo, uan manicnexti nohue. Manechecana xolotl, uan tlahuiscalpantecuhtli, ica intlauil notezcatl, yayautic, cueponis. Nimocalactia, nictemacas nowentli, ipan intequiyotl. Nictequitis campaniponis noxochponcatzin, tezcatlipocatzin. Uan notona xochponcaltzin, nica. Masqui nicuecuetlaca, ipampa secui notona. Perfumada tu luz y sabiduría ancestral. Hermosa, limpia y pura tu sonrisa con tu amor. Así quiero vivir como usted, honorable madre. Agradezco todo lo que me da y lo que no me da, porque eres sabia.
A ti te imploro y suplico porque eres importante. Con tu fertilidad en la medicina espiritual quiero vivir, así también que yo fertilice mi amor y sabiduría. Los dueños de la oscuridad, practicantes del espejo humeante, que yo vuele con ellos, que humee mi cuerpo y me encuentre, y que encuentre mi camino, que me guíe el que cambia de cuerpo y forma, y con el Señor de la aurora. Con su luz de ellos, la luz de mi espejo oscuro se vislumbra con su nuevo, como nuevo brotará, emanará del centro. Me comprometo a dar mi ofrenda en el trabajo. Trabajaré donde florecerá mi espíritu, el espejo de obsidiana, y mi cuerpo físico que florezca. Aquí estoy aún con mis temores. Tiemblo porque tiene frío mi ser. Y ese temblar a veces no es por el frío. Porque cuando se hace esta plegaria, se hace en la noche y llega esa energía vibrante que te hace sentir que no estás solo. Pero aún así, esa energía no te hace daño. ¿Por qué? Porque no está para hacerte daño. Sí. Si pueden, hoy en la noche, en la ensoñación, es el cuarto día de ensoñación. El señor de la noche es Centeot, el sustento, más la plegaria de Yowaltilmat. ¿Qué es Yowaltilmat? El manto sagrado de la noche, el tilma con el que me cubro y me uno con la oscuridad de la noche, con el acompañamiento de las estrellas. Estas tres plegarias, la de Nomatcanehuatl, Ninahuatltecutli, y el del tilma, y este, tienen un poder, tienen una resonancia que nos hacen entender y comprender el por qué estamos donde estamos ahorita, sin juzgar. Yo no estoy para juzgar. Estamos donde estamos porque nosotros hemos permitido que estos cuatro espejos humeantes estén ahí, en la mente, en el corazón y nuestro diario vivir. Ocasionalmente decimos, es que no merezco la sabiduría, ¿no? Ocasionalmente decimos, es que la sabiduría no está hecho para mí. No es cierto. Es que el entendimiento, comprender el porqué de la dinámica de la vida, por qué yo estoy aquí en esta nación, en esta casa, en este momento, en este tiempo, por qué estoy aquí. Entender que puedo cambiar todo, entender que yo tengo el poder de la fuerza de voluntad, es importantísimo para que podamos trabajar. Porque este trabajo no es cualquier trabajo, hermano. Es un trabajo donde necesitamos la disciplina, ¿sí? Desde primero
segundo, tercero, hoy estamos a 10, ¿sí? 10 de julio. No quería llover. Se nublaba, se nublaba. Unas chispitas caían. Sí, ya en la mañana, platicando y revisando algunas cosas, dice uno de los abuelitos, hay un atajo, hay un bloqueo. Necesito que me lo averigüen. Y no viene de afuera, aquí mismo, en el círculo está. Se encontró que alguien quiere bloquear el trabajo de las lluvias. ¿Ah? Ya ahorita en la tarde, pues ya empezó a llover. ¿Pero por qué? Pues se le tiene que hablar con entereza, se le tiene que hablar con la realidad de decirle, tienes que dejar de hacer eso. Por el bien tuyo, por el bien de la comunidad, por el bien del grupo, no hagas eso. La milpita está de este tamaño, ya sus hojitas se enrollan como esa hojita de cebolla. ¿Ah? Pero, pues este señor, con su equipo, querían porque no lo lograron, hacer una contralabor, ¿sí? Pero ¿cómo obtuvimos la información de quién o cómo? Con esta plegaria que ven ustedes aquí. Es fuerte porque se le habla a esos espejos cuando dice aquí, ¿no? Los dueños de la oscuridad, practicantes, practicantes del espejo, ¿sí? Porque aún así, aunque tenemos este espejo, nosotros también, también podemos defender y empoderar el espejo. Se puede cubrir, se puede sanar, se puede bloquear. ¿Sí? Desde este entendimiento, hermanitos, nosotros debemos de comprender y trabajar desde la defensa de nuestro trabajo, ¿sí? Porque se manejan energías, se manejan trabajos que de una u otra forma tenemos que cuidar el bienestar comunitario, personal y, y el bienestar de la alimentación de todos, ¿sí? Al menos en un pueblo, si no llueve, pues es un poquito difícil el sustento, ¿no? La gran mayoría todavía pues hace tortillas, nixtamalizados. Sí hay una tortillería, pero solo como emergencia a veces, ¿no? Compran tortillas, pero por lo general hacen las tortillas a mano y del maíz que se tiene. ¿Por qué les cuento esto? Porque es básico la lluvia. Y entendido de esta manera, hermanitos, podemos encontrar aquí en esta imagen, como ustedes ven, a este sustento sagrado, la creación del sustento sagrado. ¿Cuál es nuestra posición en esta labor? ¿Sí? Aquí tenemos a una energía,
Ustedes ya sabrán quién es por el caracolito cortadito. ¿Sí? Yecatl. Pero este tenemos otro aquí, miren. ¿Sí? Por su boquita pintada acá. Es Pili. Es Pili. ¿Qué es Pili? Niño, pequeño, travieso. ¿Sí? Pero, pero su trabajo es realmente empoderar hacia ese sustento sagrado, la creación del sustento sagrado. Tenemos la mazorca amarilla, la mazorca roja. Tenemos aquí igual roja y amarilla, ¿verdad? Aquí, si ustedes pueden observar aquí desde los huesos, ¿verdad? Desde los huesos, desde adentro de la tierra nace ese poder del sustento. Va más allá del sustento físico. Nos habla de un sustento espiritual, de un sustento energético, de un sustento creativo, pero también en constante ciclicidad. Por eso aquí nos muestra el tonal ideal y el de Tochli, ¿no? Como el conejo con el agua tiene mucha conexión por Nana Metzli, por la abuelita Metzli. Como algunos le llaman aquí los ataques de Tlawitz, Calpantecutli. Aquí está, miren. Él es Tlawitz Calpantecutli, la estrella Venus. Aquí está el trabajo nahuálico. No podemos llamarlo de otra forma, más que es ese trabajo conectándonos con todas las formas y las energías. Por eso les decía, aquí está, miren, esta imagen está identificado dentro del círculo con la plegaria nomática Nehuatl. ¿Sí? Se refiere a esto, mi aceptación que soy parte de este sustento sagrado. Y a través de la ensoñación, aquí podemos observar, viajar hacia la boca de Tonantzintlalli. Miren, esa es la boquita de la serpiente por sus colmillitos. Es viajar hacia adentro, buscar esa sabiduría. Tenemos a Osomatli, ¿sí? A veces Osomatli lo contemplamos como algo que es muy travieso, es creativo, sí, pero ser Osomatli va más allá de poder enfrentar, poder ponernos máscaras para salir del Mictlampa, ¿sí? Y por último, nuevamente tenemos aquí, es la misma imagen que podemos encontrar que tenemos acá, miren, ¿sí? Donde nos dice justamente cómo este sustento sagrado está aquí. Este es nuestro trabajo. Este es el Quetzal. El Quetzal representa lo espiritual, pero también lo terrenal que tenemos aquí, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque necesitamos comprender que nuestro trabajo no es tan solo con las energías, sino que nosotros debemos de aprender a viajar al Mictlampa, a estar en este plano, pero también conectar con las estrellas, conectar con el universo
para encontrar la sabiduría que perseguimos, que intuimos, ¿no? Todo esto nos lleva a este trabajo, hermanitos, ¿sí? Este trabajo sagrado que debemos de dar y recibir esa sabiduría que cada uno de nosotros lo conoce, que cada uno de nosotros lo sabe vivir, ¿sí? Entender los movimientos, entender la ciclicidad y el poder de ese trabajo que nosotros tenemos. Tenemos aquí uno de la iconografía más poderosa. Sí, muy recientemente una hermanita me dice, ¿qué tonalidad fue? Ome Kiawitl. ¿No? Me dice, ya tiene rato que me había comentado, está en el grupo. Me dice Temastiani, yo estoy esperando un nuevo ser vivo. Y nació en el día Omequiahuitl. Entonces, me dice, ¿cuál es la posibilidad que tiene este ser que apenas llegó a este plano terrenal? ¿Cuál es el poder que le da Kiahuitl? Le digo, pues es todo. Sí. Hay cuatro, hermanitos, hay cuatro tonales que trabajan directamente, que tienen esa capacidad de desarrollar todo ese potencial para la práctica nahuálica, para la sabiduría, para ser guía. ¿Quiénes son? Cuespali, los que tienen su tonal Cuespali. ¿El numeral importa? No tanto. Lo que importa es el poder. ¿Por qué? Porque su regente es el coyote, el huehuecoyote, el coyote anciano. Mm. ¿Y el segundo? De los tonales, Atl, agua. El agua está en el número 9. Precisamente, el Huespalín está en el número 4, en el orden de los tonales. ¿Y cuál es el otro? El ocelot. El ocelote contra Tlazocteotl. ¿Por qué ocelote? Porque se mimetiza con la madre tierra, por el tecolote, el trabajo del tecolotito ahí presente, que vibra con la madre tierra, ¿no? Permítanme. Entonces, ¿cuál es el otro tonal? Kiawitl. ¿Pero por qué Kiawitl? Por su regente tonatio. Y entonces, ¿y los demás qué? ¿No podrán trabajar? Sí, todos podemos trabajar, pero estas personas que tienen este tonal se les facilita entender y comprender y con ello empezar a desarrollar esa posibilidad, esa cualidad de comunicarse con su regente, ¿sí?
Nosotros como trabajadores de la fertilidad debemos de entender este espejo, ¿sí? El espejo amarillo, la conexión con nuestra sabiduría y caminarlo y entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a desarrollar este poder, esta cualidad, podremos llenar esa olla, ¿no? Pero vaciarlo. Así como nos lo muestra en esta imagen, mire. Y no es cualquier olla que tiene ahí, es una olla de barro, de tierra. Pero en esa olla tiene los cuatro elementos, que es tierra, agua, aire y fuego. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que ver esto de aire? Bueno, tiene que ver porque realmente lo que nos está mostrando ahí es comunica y recibe información. ¿De quién? Pues de lo que tienes acá. Nuestro cuerpo está hecho por minerales también de la tierra que existen. Oiga, pero pues ¿cómo no me pongo a comer la tierra como alimento? Claro que no. Pero cuando se siembra, por ejemplo, el maíz, ¿de dónde se alimentan sus raícitas del maíz para que se obtenga todos esos minerales? Pues de la tierra. El agua, nuestro cuerpo está hecho de agua. No podemos dudarlo. De aire. Es un cuerpo de aire que si desconectale el aire, el lijillo, el aliento, no podemos vivir. De fuego, sí, del calor del cuerpo. Entonces, la mayor representación que podemos encontrar de nuestro poder, de los cuatro elementos, que une a un verdadero náhuatl. Para que entendamos este trabajo, hermanito, los que llevamos un poquito más de tiempo trabajando como pedidores de lluvia, todos, creo que absolutamente todos ya tienen su jarrito de barro. ¿Se acuerdan? Un pequeñito y uno grande. El pequeñito es para poner el mezcalito y dar ofrendas y darle la ofrenda a mi altarcito. El jarrito un poquito más grande, inclusive lo utilizamos para sanar. ¿Cómo levantamos la sombra, el tonal, verdad? De ahí se obtiene. Por eso cuando portamos esa herramienta del jarrito, lo que nos recuerda, no dudes. No dudes porque tú tienes el poder de comunicarte con ellos. Solo, pues pide eso que tú necesitas. ¿Sí? Y esto nos recuerda de saber hablar con la madre tierra. ¿Y cómo me comunicaría? Pues para empezar, la clase pasada yo les decía, les di la plegaria, incluso les di un ejercicio, tal vez lo hicieron. Les decía, en la mañana, un lugar si tiene tierra, caminen sobre la tierra, sientan la frescura de la tierra, porque la tierra se acaba de alimentar de la frescura de la noche. ¿De quién creen que se alimenta? De Yowaltilmat, de la oscuridad de la noche,
de esa frescura que algunos los abuelitos le llaman el sereno, o sea, la humedad de la noche. De eso se alimentó la madre tierra. Y por eso tempranito empezamos a pisar el pastito. Sentimos cómo nos recarga de esa energía. Algunos abuelitos agarran literal, un tilma, una manta limpia. Lo ponen afuera en un arbolito o en alguna piedra para que la humedad de la noche lo cargue de esa telita. Cuando ya amaneció, antes de que salga el sol, agarran la tela, lo empiezan a exprimirlo, a exprimirlo y guardar ese líquido, que algunos en el lenguaje occidental podemos llamarle como el elixir. ¿Para qué lo ocupan? Para preparar también justamente esto, ¿no? El líquido protector. ¿Por qué? Porque viene de ese manto sagrado de la noche, ¿no? Lo mezclan, incluso bebiéndolo, incluso bebiéndolo lo consumen. Lo que algunos le llaman, creo yo, no me acuerdo en qué tradición, pero sí, el famoso prana, la energía de la noche, ¿no? Entonces, pero ¿por qué les digo todo esto? Porque necesitamos realmente nosotros entender, comprender, al ser trabajadores de la lluvia, de la fertilidad, necesitamos entender cómo esta dinámica de la vida, cómo este tejido del petatito, de este petate, que nosotros lo vamos a tejer o lo estamos tejiendo, poder encaminarlo para nuestro beneficio, para nuestro empoderamiento. ¿Sí? Y si se dan cuenta, Kiawitl, aquí está Kiawitl, tiene un lesna de hueso y una lesna de maguey. ¿Qué simboliza? La disciplina con la conexión con el reino animal. Todos los seres, todos los animalitos. La lesna, el punzón de maguey, representa la disciplina, el de conectarnos con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con el río, con todos ellos. ¿Por qué? Porque viven dentro de nosotros, porque entendemos su lenguaje, ¿sí? Y bueno, en algún momento cuando vimos el trabajo con el abuelito Yejecat, yo les decía, hagamos este ejercicio, la de no inhalamos el aire con la nariz, pero lo sacamos hacia afuera. Y si ustedes se han dado cuenta, eso lo analizaríamos mañana, el pico del tonal y Yejecat está así, miren, y está abierto. Si ustedes han observado los patitos, esos animalitos acuáticos que, que entran al agua y salen y se alimentan de peces, ahí está la clave, dice, cuando hacemos este ejercicio, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, toma esa importancia, la de respirar, porque hay que saber respirar. ¿Pero para qué? Para oxigenar nuestro cuerpo, nuestras células y funciones.
armoniosamente. Y el ejercicio que hace ese patito justamente es, ¿no? Yo les decía, hagamos ese ejercicio para entender el lenguaje del viento, el de el lenguaje del río, del mar, ¿sí? Entonces, quizá podamos decir, bueno, pues igual y no funciona. ¿Y si lo practicas? ¿Y si lo haces? ¿Sí? Si ustedes creen, si ustedes quieren, no me crean, háganlo. Y ahí tendrán la experiencia ustedes. Y ahí tendrán su sabiduría de ustedes. Tlaloc. Todos nosotros somos Tlaloc. Sí. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos muestra lo de una mano. Miren, esta mano. Y si lo ponemos del perfil, así como está la mano, es la mano izquierda. ¿Sí? Es la mano izquierda. Este está el dedito del fuego, fuego, aire, nahual, tierra y agua. En esta mano, lo mismo lo tiene aquí en este jarrito. Fuego, aire, agua, tierra y nahual. ¿Tiene vida ese jarrito? Sí, representa nuestra cabecita que podemos llenarlo y podemos vaciarlo. Y nos muestra estos colmillitos, ¿sí? Estos colmillitos que en la sabiduría contemporánea, o podemos decirle en ese conocimiento, este, se me fue la palabra, dicen, los arqueólogos, pues, los académicos, dicen, los colmillos representan los rayos que mandan cuando llueve. Pero vean cuántos colmillitos son. Son tres, ¿no? Y entonces representaría eso. Sí, es correcto. ¿Representaría ese trabajo? Claro, pero no como nos lo dice. Dice, tú como persona tienes el poder de crear esos rayos, esa maldad, esa destrucción. Tú lo puedes crear, pero también lo puedes parar, no hacer eso. Sí, es ese trabajo armonioso, es ese trabajo empoderado, hermanitos. Y miren, en su nariz tiene una nariguera. Recuerden que la nariguera nos recuerda, nos representa el equilibrio, la armonía. Dice, tienes el gran poder, sí, pero recuerda vivir en armonía. No porque tengas la posibilidad de conectarte, yo ya he visto hermanitos, ¿no? Pues no me van a dejar mentir ustedes. Digo, a ver, límpiame las nubecitas que hay allá. O hablen pues con el abuelito Tlaloc para que no llueva tanto. Una vez en plena ceremonia,
Dice la abuelita, dije, ching, ella había ido, no sé, a comprar algo para la comida o algo ahí en Huitzili. Y dice, híjole, no, pues seguramente ahí el Temachticiane seguramente ya se van a mojar y les van a interrumpir su ceremonia. Pero oh, sorpresa, dice, cuando llegué, pues sí, todo alrededor está lloviendo, pero aquí donde estaban ustedes, pues sí estaba chispeando, pero lo normal, ¿no? Y bueno, y así podemos contar más anécdotas, pero no hay nada mejor que crearlo, que hacerlo. ¿Qué es lo que conlleva? ¿No? Que si podemos conectarnos, no podremos realmente solo utilizarlo para un fin, que muchas de las veces nos gana, justamente por eso es esta temática. Nos gana el ego, que es el espejo, ¿verdad? Porque eso es, el espejo humeante ese es el ego a veces. Sabemos que no debemos de hacerlo, mas sin embargo lo hacemos. ¿Y quién me va a detener si yo sé más que los demás? Llega a suceder, sí. Y justamente todo esto, ¿por qué ponen a Tonatiuh con la lluvia? ¿Cuál es la función de los regentes? Pues la función de los regentes, hermanitos, llego yo les pongo ahí en los textos, los pequeños textos que yo les comparto, les pongo regente protector, pero también es creador. ¿Quién crea la lluvia? Pues el sol con las aguas terrestres, ¿sí? Pero no nada más el sol y el agua de los mares, no. ¿A dónde están sobre qué están las aguas de los mares, de los lagos, de los ríos, de los manantiales? Sobre la madre tierra. El vapor, ¿con qué se eleva? Con el abuelo viento, Yehyekatl. Y estas nubecitas que se crean con vapor del agua, ¿cómo se cargan de nubes? Pues con la humedad de la montaña, con las corrientes de, de aire que vienen de la montaña fresca, con ellos se carga. Ujú. ¿Y dónde se encuentra esa semillita sagrada para que nazca, cuando llueva, nazca la plantita? Pues en la madre tierra. Y regresamos con todos los elementos que están ahí influenciados. Bueno, asimismo encontramos nosotros, hermanitos, la conexión con las 13 aves. Posiblemente ahorita no le hemos estado como dándole mucho énfasis con estas prácticas nahuálicas. ¿Por qué? Porque justamente es esto. Recuerden, cortar, cortar hábitos que los traemos. No esperemos hasta que diga el tema este año, oigan, hay que hacer la práctica nahuálica. ¿Son conscientes que lo van a hacer? Ya tienen los materiales. En el día, ¿no? Decíamos, a mediodía, voy a hacer mi plegaria, voy a hablar con Tiza Papalo, con la mariposa, que está en el número 7. ¿Pero qué le voy a pedir? La transformación, que me haga entender, que me haga comprender qué, qué es lo que tengo que hacer
para lograr mi objetivo como pedidor de lluvia. Y estoy trabajando con mi espejo humeante. Recuerden que la mariposa, antes de que sea mariposa, es un gusanito, para hablarlo con simplicidad. Es un simple gusanito. Y para que se transforme en mariposa, pues tiene que pasar todo ese proceso de la metamorfosis, ¿sí? Y le puedan salir alas y pueda ser libre y volar por donde quiera. Lo mismo pasa con nosotros. Queremos ser libres, tener esa libertad, se necesita de disciplina, se necesita de trabajo arduo, hermano. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Estamos en el tonali nahui y este ave es el tonali nahui. Miren, aquí está el volátil que hoy estuvo vibrando con nosotros. Este volátil del famosísimo nahui, que es el codorniz, ¿sí? Y mañana tenemos el macuili. ¿Quién sería este que está aquí que vemos nosotros aquí? Hay un volátil tan poderoso también, el cacalot. ¿Quién es el cacalot? Algunos le llaman el cuervo. Y así las aves, hermanitos, las 13 aves, nos acompañan en el día. Esto ya en una trecena les iba compartiendo. Hoy está más empoderado este tonal y a esta hora podemos dar una plegaria, que podemos trabajar con las horas. Sí, pero denme la oportunidad en la trecena de Osomatli, iremos empoderando estos 13 años. Regresando a esto, hermanitos, miren. Tenemos a Tonatio, y Tonatio es el que va rigiendo, el abuelo sol, todo esto. Pero no tan solo él, también la luna. Es toda una ciclicidad. Debemos de entender y comprender y aprender de la abuelita luna que influye en el trabajo de la fertilidad. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuando platicamos del ciclo lunar? ¿Cuándo debemos sembrar las plantas frutales? ¿En qué ciclo debemos de sembrar las plantas frutales? En ¿Luna luna llena? llena, luna llena. Ujú. ¿Por qué, hermanita? Sí, está bien, es luna llena. Bueno, yo recuerdo que en alguna clase anterior nos dijo que tenía que ser en luna llena porque en luna llena se siembran los arbolitos que dan fruto y los que no dan fruto se pueden sembrar en luna nueva. Sí, la socamati es correcto. ¿Por qué luna llena? Porque los frutos, la luz, la energía, porque es lo que captan los frutos, ¿no? La energía de la tierra, la energía del viento, la energía del agua, la energía del sol, la energía de la luz de la luna, hacen flores, hacen que el Ay, fruto, que haya muchísimo fruto, que no crezcan. Lo que necesitamos es que den frutos, o no es lo que queremos de las plantas frutales, ¿no? Lo que queremos es que nos den frutos abundantes incluso. Y las plantas que son para la sombra, o por ejemplo los pinos, los arbolitos que son maderables, pues lo que queremos es que crezcan robustos y bonitos, que nos den sombra.
Pues luna nueva porque crece, aumentan rápido, ¿no? Hermanita Noemí, la escuchamos. Oiga, ¿qué más tiene? Bueno, yo la verdad, estoy aprendiendo, pero mis abuelos eran campesinos y ellos alguna vez me dijeron que si queríamos algo así como que cortarnos el cabello y que nos durara más tiempo o que nuestros arbolitos como que no, tuvieran como problemas en el momento de hacerles como el cortado, que fuera en luna, menguante, pero no sé, y creo que para que crecieran o acelerar el proceso de las milpas, me acuerdo que habían dicho que era en cuarto creciente y entonces, no sé si corresponda a eso. Y Sí, gracias por escucharme. sí, hermanita, gracias. Tlazocamati. Sí, fíjese que desde sembrar, desde cortarnos el pelo, desde iniciar una relación en el trabajo, o sea, yo con el trabajo, una relación conmigo mismo para conocerme, ¿influye estos ciclos lunares? Sí, quiero yo emprender un nuevo proyecto en luna nueva, en luna nueva, son 7 días. Y cuando está más empoderado es en el día número 4 de esa luna. Ahorita ya tenemos la mayor facilidad con esta tecnología que hay aplicaciones que te van diciendo el ciclo lunar, ¿sí? ¿Quieres, quieres tener esa sabiduría? ¿Quieres trabajar con esa iluminación? Pues hazlo, inicia ese proyecto en luna llena, con toda esa luz hermosa. ¿Quieres crecer intelectualmente, espiritualmente? Cuarto creciente. ¿Quieres eliminar hábitos? ¿Quieres terminar círculos, ciclos? Su nombre lo dice. ¿Quieres terminar ciclos? En mi trabajo, siento que en mi trabajo, pues yo ya no soy feliz, por decirlo de alguna manera. Pues cierro ese ciclo. Una relación con alguna persona, una amistad, pues cierro. Caminar, entender la ciclicidad de la luna, nos ayuda a que podamos seguir vibrando energéticamente. Claro que se han creado teorías que en la luna viven extraterrestres, que la luna es artificial. Bueno, ¿y por qué no lo practicamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Se puede? Se puede, hermanitos. ¿Sí? Se puede. Y eso es importante, nosotros saber observar eso. Sí, porque somos trabajadores del tiempo. Somos trabajadores de la lluvia. Vamos a ir entendiendo esta ciclicidad de la siembra, de la cosecha, del agradecimiento, pero no tan solo con eso, sino que con lo nuestro, con nuestra vida y con la vida de los que nos rodean, ¿sí? Ahorita en la próxima clase que ahorita vamos a empezar a las 10:15, vamos a entender un poquito más sobre él y la importancia de entender cómo dentro de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, emana este poder creador, este poder creadora de la vida, porque ese es nuestro trabajo, crear vida, entender esta ciclicidad de la vida.
Sí. Hermanito Alberto, lo escuchamos. Se llama Sebastián Cuello Wally. Benito, buenas noches. Ya Para voy a Walter, compartirles sí. algo que he estado, para compartirles algo que he estado observando en las fases de la luna. Acabamos de pasar precisamente el proceso del y ¿me escuchan? Se corta un poco su voz, hermanito, pero lo escuchamos. Ajá, y comentaba pues que comúnmente la luna llena se ve solo un día o dos. Esta vez duró 4 días. No sé si observan los hermanitos la luna llena un día antes de la luna llena, según lo que está marcado, ¿no? Por ahí en los formatos que les compartí, ahí les puse las fases de la luna. Y pues yo también inclusive hice comprobar más bien. El 24 de junio me corté el pelo, tomé unas fotografías para luego compartirles la evidencia de cómo es realidad, pues, todo esto que estamos estudiando. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues, como usted siempre lo ha dicho, hay que llevarlo a la práctica, hay que realizarlo, no nomás escucharlo y que por un oído entre y por el otro salga. Pero la parte de lo que estamos, pues, sembrar vas de la acústica terrenal, que vas a como la luz, la verdad, del al movimiento de la lluvia, de las plantas, así bien de la práctica de la el ballena, pues es muy afectada y hay un desbalance. Son muchos procesos fuertes, en ser un desequilibrio. Entonces, esta parte, la parte de la naturaleza que estamos, por ejemplo, en la luna cuarta, pues ya estuvo la todas las plantas y ya de bajar. Y igual también esto quiere decir, pues, que acaba de hablar de la luna llena, pues es cuando nuestros proyectos para empoderarlos, pero ya realizado. Todo lo que de empoderar, pues se va materializando. Y esto es lo que quería compartirle, Mastiani. Ya no es en base a de que lo leí o de que me lo dijeron, sino ya la experiencia, el nestilistli, como decimos, ¿verdad? Y esa es la manera que nosotros podemos comprobar, ¿no? Llevándolo a la práctica y nos vamos a dar cuenta inclusive de otras cosas más, para no alargarme, porque sí, va uno aprendiendo muchas cosas diferentes. ¿Qué matemas tiene? Tlazocamati, Tlazocamati Negnitzin, gracias hermanito por su compartir. Sí, realmente incluso, a lo mejor más adelantito vamos a platicar un poquito más sobre que en, en este caso se habla de la famosa canícula, ¿no? Que es leer el ambiente, todo este trabajo del abuelo Tonatiu, que en algunos lugares hace calor, en algunos lugares hace frío y llueve y casi no va a llover, y nos va diciendo cómo es que la creencia de la lluvia, ¿no? De cómo llueve y por qué no llueve, en qué se basan todo eso, ¿sí?
los abuelitos le llamaron y aún le siguen llamando como el Tetzahuil Mamahualistli. Tetzahuil como presagio. Mamahualistli es como ese presagio lo tienes que empezar a intuir con tus manos, con tu mano creadora, para poder entender realmente el tiempo, el aire, la tierra. Si ustedes se han dado cuenta o han observado, antes de una lluvia, antes de que llueva, el sol sale con intensidad que casi, casi quema. ¿Tiene una función? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es su función de ese sol fuerte? Evaporar el agua para que pueda formar las nubes. Y es lo que nosotros vamos a observar con este trabajo que tenemos como pedidores de lluvia, es ver, ¿va a llover o no va a llover? El calorcito está fuerte, ¿no? Si gustan, compruébenlo justamente en estos días, en esta veintena, pongan un contenedor de agua, ya sea de jarrito de barro o de madera, uno de estos dos, póngalo al sol en la mañanita. Y ustedes van a ver cómo se evapora esa agua. Si se evapora así, miren, rapidito, si al atardecer, como a las 4, a las 5, ya no hay ni una gota de agua ahí, seguro que llueve, seguro que llueve, ¿no? Entonces es como que la medida que vamos nosotros aprendiendo a trabajarlo, a caminarlo en esta sabiduría de los Tezcatlipoca, ¿no? Justamente por eso quisimos poner aquí, miren, hermanitos, la ciclicidad de la luna, la ciclicidad del universo. ¿Cómo estamos conectados nosotros, sí, en esta casa, en este templo que somos nosotros? Y como les digo, siempre les he tratado de hablarles, de decirles que esto no lo estoy inventando yo, tampoco, tampoco es algo, sí, se la inventó el maestro, por ahí lo agarró y cree. Ahí están en el Amoshli, están en el códice, que le llaman como códice Borgia, por esas personas que tuvieron en su poder ese hermoso Amoshli, pero dentro de la comunidad de los abuelos le llaman como Yowal Yeyecatl, el aire de la noche. ¿Por qué el aire de la noche? Porque nos habla precisamente de la espiritualidad, de la vida, de la espiritualidad del ser y hacer, ¿sí? Porque nos enseña de cómo filosóficamente, espiritualmente, energéticamente debemos de vivir. Vean, esta es la casa, Cali. Y como ustedes pueden ver, esta pequeña espuma es la sabiduría y con un tecpatl. Tepeyolotli. Tepe, tepetl, montaña, cerro. Yol habla de yoli, vida, otli. Tepeyolotli. Otli quiere decir camino. Entonces, lo leemos. A ver, aquí se los voy a poner. Creo que en alguna vez ya les explicaba un poco de esto, ¿no? Tepe, ahí, tepe, tepe es la raíz de tepetl. Recordemos que la lengua náhuatl es aglutinante, ¿sí? Cuando se aglutina la parte, TL, esta partícula se elimina. Yol viene de la palabra, es la raíz de la palabra yoli, que es
¿Qué es Yoli? Vida. Y Ohtli es camino. Recuerden cómo se lee el Amoshli, el códice. No se lee de este lado, de izquierda a derecha, sino que de derecha hacia la izquierda. Entonces diríamos camino, vida y montaña o cerro. Entonces sería el camino de la vida hacia la montaña. El camino de la vida hacia la montaña. ¿Pero qué quiere decir? El camino hacia nuestro autoconocimiento. El conocernos a nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, de nuestros defectos, de nuestros poderes, del poder que emana en nosotros para crear y destruir. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues en esta ciclicidad. Y aquí estamos nosotros, miren. Somos cuerpos de agua, ¿no? Estamos conectados íntimamente con el agua. Vean, este es el agua, el contenedor. Pero ¿qué tiene que ver de conectarnos con la luna? Bueno, la vibración y el movimiento de las aguas terrestres está conectado con la luna. Además de que nos enseña esa ciclicidad de vivir con la luna. Para ello, está acechando el tepeyolotl, el espíritu de la montaña. Y este espíritu de la montaña, este ocelotito que ven aquí, es el espejo de obsidiana, el Tezcatlipoca, el espejo oscuro, humeante. Se dice que Tezcatlipoca, su nahualito, es el ocelote. Ahí está Tezcatlipoca. Es el espejo humeante. Para poder desapegarnos de ese espejo humeante, tenemos que quitar el humito, ¿vale? Para ver, para conocernos, para conocer nuestro poder, para reconocer nuestra grandeza como seres pensantes, seres que sienten, perciben e intuyen en este camino. ¿Sí, hermanitos? Espero que con esto vayamos comprendiendo que lo que nos propongamos lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque esto nos indica, nos invita a que realmente tenemos el poder de crear, pero también de destruir, de amar, pero también de odiar, de sanar, pero también de enfermar. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Mantenernos en esa centralidad. ¿Sí? Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Estoy Tlapoyahualti, Temachtiani, Tlapoyahualti, Nogniwan. Les voy a dar de Si me regresa la diapositiva de Cali, por favor, con Tepeyolotl y la luna en merengues. Siempre tuve, bueno, les voy a compartir mi Neltilistli. Siempre tuve la inquietud de ese ser humano que está conectada su feca con la luna, con el conejo y el hombre en el agua. Decía, bueno, pues ahí es más que evidente esa conexión que es yo con Tochtli,
Yo lo tengo identificado como las pasiones, el placer, cosa que es agradable, el placer y la pasión. Tochtli. Y la luna en mi Neltilistli yo lo veo como, no es un satélite natural, es un satélite artificial y es la manera en que nos supervisan y desde donde nos mandan los campos de pensamiento, donde nos dicen qué pensar y, y de alguna manera cómo nos controlan, es mi Neltilistli. Entonces cuando veo a Cali y veo la luna y veo la conexión de mi feca, mi desecho, en mi caso a mí me queda claro que hacerle caso a mis pensamientos, a mi ego, a lo que usted decía, a mi separación, a mi ambición, a mi egoísmo, a mi rencor, a mi envidia. Para mí eso es la feca que está ahí en esa imagen. ¿Y de dónde viene eso? Pues de la luna. Yo veo la luna como un aparato mecánico de supervisión. Yo no lo veo como una orbe natural, que así nos lo ha dicho la escuela y Disneylandia con todas sus películas y la NASA con tantas imágenes artificiales. Ese es mi Neltilistli y se los quería compartir. Entonces, yo veo la luna y digo, híjole, ¿ahora qué me vas a mandar? Bueno, y ya que me lo comí, pues ya sé que eso es tuyo. Mi camino es lo que yo soy, es mi luz, yo soy Teotzin y, y soy hijo de Ometeo. Y Mm. disculpen las fumadas que me estoy dando, pero el pasto de acá está muy bueno. Tlapoyahualti. Te voy a Walter Negritzin. Sí, hermanito, entonces ese es el camino, ¿no? Ese es el sendero. Y como lo dice el hermanito Tosnene, también está ahí nuestra reflexión, nuestra experiencia, nuestro entendimiento, filosofar, comprender este sendero. He ahí nosotros donde nos toca estar presentes, ¿verdad? Pero bueno, este camino es tan amplio, como les digo yo no tengo la sabiduría absoluta, pero lo poco que tengo les comparto y vivámoslo, si lo vivimos y nos empodera, pues adelante, ¿verdad? Y si no, pues también aprendemos en el camino. Debemos dejar de aprender hasta el último suspiro que tengamos. No nos consideremos, ya lo sé todo, porque si no, pues dejamos de aprender, ¿verdad? Dejamos realmente de vivir y disfrutar la vida. Bueno, hermanitos, fue la clase de los Tezcatlipoca. ¿Es importantísimo? Sí, para comprender todas estas dualidades presentes, vivientes, que nos llevan a nuestro empoderamiento, hacia nuestra responsabilidad, emanando desde la justicia de nosotros. ¿Sí? Bueno, hermanitos, nos Sebastián, vemos. Sí, por favor, podría poner el slide 3 de la plegaria. ahí está. Mm, mm, Ok, gracias. Déjele, le tomo un pantallazo para tenerla porque es así, no la, Adelante, hermanito. no la noté esta. Sí, sí. No nos compartió el archivo, ¿verdad? Este sí, les compartí en el grupo. Ah, ok. Ujú. Y las 5, por favor, donde está el ocelote. Las 5. A ver, Ya las permíteme. grabé, gracias. Ya, Ya. perfecto. Es que Sí, hermanito. 1, 2, 3, 4. Bien. Bueno, hermanitos, nos vemos en unos minutitos.
Nos vemos en unos 10 minutitos, 9 minutitos para la clase de Ceci Pacli. Muchas cosas que coinciden con esto, con lo que vamos a crear. Timoitasque, nos vemos en unos momentos. Timoitasque. Temastiani. Timoitasque, no Así. Timoitasque, ya el link ya está en el grupo, para que accedan.